Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Samuel Chourio, pertenezco a la institución UTS Maracaibo, SAIA Nacional. Estoy cursando el tercer semestre de Mecánica Industrial Mención Mantenimiento y la noche de hoy vengo a hacer defensa de mi ensayo, en el cual el tema a tratar es el comportamiento de diferentes tipos de fluidos en diversas condiciones de flujo en tuberías. Ok, como introducción, el estudio del comportamiento de los fluidos en tuberías es fundamental en múltiples disciplinas de la ingeniería, desde el diseño de redes de distribución de agua potable hasta sistemas de ventilación y transporte de hidrocarburos. Dependiendo de las propiedades de fluidos y las condiciones del sistema, el flujo puede experimentar cambios significativos en su velocidad, presión y régimen de circulación. En este ensayo se analizarán las diferencias entre líquidos viscosos y gases en diversas condiciones de flujo, considerando factores como la viscosidad, la compresibilidad y las pérdidas de energía debidas a la fricción con las paredes de las tuberías. Para comprender el comportamiento de los fluidos en tuberías es necesario definir algunas propiedades fundamentales, como la viscosidad, que representa la resistencia interna del fluido al movimiento. Los líquidos altamente viscosos, como la miel o el aceite, fluyen más lentamente en comparación con el agua. Densidad es la masa del fluido por unidad del volumen. Afecta el comportamiento del flujo, especialmente en gases donde la variación de presión y temperatura influye significativamente. Compresibilidad. Mientras que los líquidos se consideran generalmente incompresibles, los gases pueden comprimirse y expandirse con cambios de presión y temperatura. El flujo de un fluido en tubería se clasifica en tres regímenes principales. Flujo laminar. Se caracteriza por capas de fluido que se deslizan unas sobre otras, sin mezclarse. Ocurre cuando el número de Reynolds, RIC, es menor a 2000. Flujo turbulento. Presenta movimientos irregulares y mezcla de partículas. Se da cuando RIC es mayor a 4000. Flujo transitorio. Se encuentra en la transición entre laminar y turbulento, con valores en RIC entre 2000 y 4000. Diferencias en el comportamiento de líquidos y gases. El comportamiento del fluido de tubería depende en gran medida de si es un líquido o un gas. Cuando hablamos de los líquidos, son prácticamente incompresibles, lo que permite que su análisis se realice mediante ecuaciones de continuidad y energía, sin considerar cambios significativos en el volumen. Al hablar de los gases, son compresibles, lo que significa que su volumen y densidad pueden variar con la presión y la temperatura. Por ejemplo, en la industria de petróleo y gas, el transporte de hidrocarburos gaseosos en tuberías requiere modelado dinámico para evitar fenómenos como la condensación o la cavitación que puedan afectar la eficiencia del sistema. Efecto de la viscosidad en el flujo. La viscosidad tiene un impacto directo en la velocidad y el perfil de la velocidad dentro de una tubería. Para medir el efecto de la viscosidad se utiliza el número de Reynolds. REL, que es la fórmula, es igual a PVD entre U, donde P es la densidad del flujo, V es la velocidad mediante el flujo, D es el diámetro de la tubería y U es la viscosidad dinámica del flujo. Cuando un fluido altamente viscoso circula por la tubería, se generan pérdidas de carga más elevadas, lo que requiere un mayor esfuerzo energético para su transporte. Pérdidas de energía y resistencia al flujo. En una tubería, el fluido experimenta pérdidas de energía debido a la fricción y la presencia de accesorios como válvulas y codos. Estas pérdidas se pueden clasificar en pérdidas primarias. Ocurren debido a la fricción del fluido con las paredes de la tubería y se calculan mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, donde la fórmula es HF es igual a F L entre D y B al cuadrado entre 2G, donde HF es la pérdida de carga, F es el coeficiente de fricción, L es la longitud de la tubería, D es el diámetro, G es la aceleración gravitacional y pérdidas secundarias se generan en codos, expansiones y válvulas debido a la turbulencia inducida por los cambios de dirección y sección de la tubería.
El diseño adecuado de las tuberías y selecciones del material pueden reducir estas pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema. Vamos con un ejemplo práctico y sus aplicaciones. El análisis del flujo de fluidos en tuberías tiene aplicaciones en diversos sectores industriales. Transporte de agua potable, que las redes de distribución deben diseñarse considerando pérdidas de carga para garantizar presión adecuada en todos los puntos de consumo. Petróleo y gas. El flujo de hidrocarburos líquidos y gaseosos en conducto debe manejarse con precisión para evitar fenómenos como la formación de hidratos o el golpe de ariete. Sistema de ventilación y climatización. La distribución de aire en edificios y vehículos depende de cálculos precisos del flujo y las pérdidas de presión en conductos. Simulación y análisis de flujo en tuberías. El uso de herramientas computacionales como la dinámica de fluidos computacional (CFD) ha revolucionado el estudio del flujo en tuberías. Con estas simulaciones se pueden visualizar perfiles de velocidad, áreas de turbulencia y pérdidas de energía en sistemas complejos, lo que permite optimizar su diseño antes de la construcción. Y como conclusiones tenemos: el comportamiento de los fluidos en tubería varía según sus propiedades intrínsecas y las condiciones del sistema. Los líquidos, generalmente incompresibles, tienen un flujo más predecible, mientras que los gases requieren un análisis más detallado debido a su compresibilidad. La viscosidad influye significativamente en la velocidad y en la generación de pérdidas de energía, lo que hace necesario optimizar los diseños para mejorar la eficiencia del sistema. El uso de modelos matemáticos y herramientas de simulación permite mejorar la predicción del flujo y reducir costos operativos en diversas industrias. Y con esto finalizamos la defensa. Muchas gracias, espero que les guste.